Buenas tardes. Vamos a describir algunas características básicas de Java que nos permitirán implementar nuestras primeras soluciones para problemas muy simples. Java es uno de los lenguajes de programación más utilizados, tanto para el desarrollo de aplicaciones de pequeña escala, como por ejemplo consolas para juegos, como para sistemas de software complejos. Fue diseñado con el objeto de ser fácil de aprender y de usar, para soportar el paradigma de programación orientada a objetos y permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas operativos. También tiene como objetivo brindar soporte para el trabajo en red y permitir ejecutar código en sistemas remotos de forma segura. Nosotros vamos a utilizar el entorno de programación BlueJ, que se usa principalmente en el ambiente educativo, pero también es adecuado para el desarrollo de software a pequeña escala. La pantalla principal muestra gráficamente la estructura de clases de un proyecto en desarrollo, a través de una figura muy parecida a un diagrama de clases. La unidad de programación en Java es la clase. Un sistema en Java es una colección de clases relacionadas entre sí. Una de las clases incluye un método llamado main que inicia la ejecución del código. El método debe ser público, estático y no retorna ningún resultado, lo cual se denota con la palabra reservada void. El parámetro del método main es un arreglo de cadenas de caracteres. Antes de trabajar con robots, fábricas y otro tipo de aplicaciones, vamos a plantear un ejemplo muy simple que permite comenzar a describir la sintaxis y los principales recursos que brinda Java. En Java, la unidad de programación es la clase. Vamos a declarar en una clase atributos, constructores y métodos. La clase número clave define un atributo de instancia entero llamado clave, un constructor, en Java el constructor tiene el mismo nombre que la clase, y un método con dígito que retorna un valor entero. Insistimos, en este video el foco está puesto en presentar algunas características de Java. No estamos planteando la solución a un problema específico. Observen que no hemos propuesto el diagrama de una clase y luego su implementación. Nos concentramos exclusivamente en el código del ejemplo. El atributo de instancia clave es una variable global a toda la clase. El método con dígito es una función provista por la clase número clave. Como se declara público, puede ser usado en la misma clase o desde otras clases relacionadas. Los atributos, constructores y métodos son los miembros de la clase. Las llaves son los delimitadores de cada bloque de código. Java es libre de la línea. Podemos separar el identificador número clave de la palabra reservada class con uno o más espacios. También podemos separar este identificador de la llave que le sigue con un espacio, ninguno o varios. Podemos escribir varias instrucciones en una misma línea y también podríamos distribuir una misma instrucción entre varias líneas. Los comentarios se denotan con una doble barra si solo ocupan una línea, o con una barra seguida de un asterisco y un asterisco seguido de una barra si ocupan más de una línea. Vamos a ir proponiendo algunas pautas de estilo para que nuestras implementaciones sean legibles. En Java, el punto y coma es el terminador de instrucciones. Java es sensible a mayúsculas y minúsculas. Todo identificador debe ser declarado antes de ser utilizado, pero el compilador reporta un error si luego lo usamos con una combinación diferente de mayúsculas y minúsculas. Dejamos pendiente como ejercicio que averigüen cómo es la sintaxis
es decir, la forma de un identificador en Java. La declaración de una variable establece el nombre, el tipo y el alcance. En la declaración puede establecerse también el valor inicial. En este ejemplo, a la variable num de tipo entero se le asigna el valor de la variable clave. El alcance de la variable num comprende todas las instrucciones que siguen a la declaración dentro del bloque en el cual es declarada. El símbolo simple igual es el operador de asignación y el símbolo compuesto igual igual es el operador relacional. Investiguen acerca de las instrucciones iterativas while y for de Java. El compilador analiza la compatibilidad de tipos de cada expresión considerando el tipo de los operadores y el de los operandos. El operador unario, que corresponde al símbolo compuesto más, incrementa el valor de la variable count en 1. Java brinda 8 tipos elementales. Investiguen acerca del conjunto de valores y el conjunto de operaciones de cada uno de los tipos elementales. El pasaje de parámetros en Java es por valor. Durante la ejecución del método countDígito, el parámetro d se trata como una variable local que se inicializa con el valor del parámetro real. Cuando el método termina de ejecutarse, esta variable desaparece. El método countDígito retorna un valor entero. El tipo de la expresión que acompaña a la instrucción de retorno tiene que ser compatible con el tipo que aparece en el encabezamiento del método. El método declara dos variables locales llamadas count y num. El bucle while y las instrucciones que le siguen pueden hacer referencia a 4 identificadores de variables. Count y num son variables locales. Clave es un atributo de instancia. D es un parámetro. Por el momento, la clase número clave brinda 2 servicios: el constructor y el método countDígito. Iremos agregando nuevos servicios en los próximos videos. Los servicios provistos por la clase número clave pueden ser usados por la clase test. Test incluye un método main que inicia la ejecución. En la clase test, la primera instrucción del método main invoca al constructor y crea un objeto de clase número clave. La variable ne no es un número entero, sino que está ligada a un objeto de clase número clave. El parámetro real en la clase test se asigna al parámetro formal en la clase número clave, que luego se asigna al atributo de instancia clave. La siguiente instrucción envía el mensaje countDígito al objeto que acabamos de crear y asigna el resultado que retorna a la variable entera c. La creación de objetos y la comunicación a través de mensajes es algo totalmente nuevo para ustedes y nos vamos a enfocar en estos temas durante las primeras semanas, con distintos problemas, introduciendo progresivamente otros conceptos de la programación orientada a objetos. En cambio, si observan el código de countDígito, evidentemente no es la misma sintaxis que conocían, pero no hay grandes diferencias conceptuales entre las instrucciones de asignación o el bucle while entre Java y Pascal. La última instrucción del método main muestra en consola el valor de la variable c. Las variables c y ne son locales al método main. Una diferencia importante entre resolución de problemas y algoritmos e IPO es que van a tener que ir explorando y aprendiendo Java con mayor autonomía.
No nos vamos a detener a explicar detalladamente la sintaxis de un identificador, los operadores que brinda cada tipo de dato elemental o las diferencias entre las instrucciones iterativas. En nuestra profesión, aprender a aprender es una capacidad particularmente valorada, ya que no es posible hacer un curso cada vez que necesitamos usar un nuevo lenguaje o herramienta de programación.